En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, lanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Estamos contentos de estar aquí, amén. Salmo 9, mis hermanos, Salmo número 9. Es un salmo del rey David, de tantos que escribió, muy hermosos. Dice el Salmo 9: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. ¿Cuántos traen todo su corazón para alabar hoy al Señor? ¿Todos aquí? Amén. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Y cuántas razones tenemos para estar alegres y alabar al Señor, mis hermanos? David tenía una aquí. Él tenía batallas. ¿Cuántos tienen batallas? Sinceramente, levante su mano los que tienen batallas. La batalla de la fe, para empezar, ¿verdad? Y otras que el Señor permite. Pero el rey David dice: mis enemigos volvieron atrás. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y dar gracias que Jesús ha vencido en la cruz? Y Él es nuestro libertador. Volvieron atrás, dice, y cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Él nos ha defendido, mis hermanos. Jesús es nuestro libertador. Gracias, Jesús. Te has sentado, le dice el rey David, en el trono, juzgando con justicia. Por eso nos alegramos en ti, Señor. Por eso alzamos nuestras manos. Por eso venimos a cantarte. Por eso estamos hambrientos de tu palabra, que es la justicia con la que tú has vencido, Señor. Gracias esta noche. Que todos aquí, Señor, entremos a tu presencia en alabanza y nadie se quede fuera de tu presencia esta noche. Amén. Le damos un aplauso, mis hermanos, porque Él ha vencido a nuestros enemigos. Por eso vamos a cantarle con alegría. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Aleluya. ¿Aplaudimos así? Amén. Todos vamos a alabar al Señor, a clamar a Él con alegría. ¿Cantamos? Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra la gloria de su nombre cantar. De gloria en su alabanza, decid cuán asombrosas son tus obras, Señor. Dilo de nuevo. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra la gloria de su nombre cantar. Poned gloria en su alabanza y decid cuán asombrosas son tus obras, Señor. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorarán toda la tierra y a tu nombre a ti cantará. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorarán toda la tierra y de tu nombre a ti cantará. Aclamemos al Señor. Vamos a gritar con alegría. Amén. Tú nos has libertado, Señor. Cantamos a tu nombre. Vamos a decirlo. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra la gloria de su nombre cantar. Haced oír la voz de su alabanza,
naciones, pueblos, todos bendecidos. Cántalo de nuevo. Oh, aclamad a Dios con alegría. Toda la tierra, la gloria de su nombre cantar. Oh, haced oír la voz de su alabanza. Naciones, pueblos, todos bendecidos. Dilo fuerte. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorarán toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorarán toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorará Jesús toda la tierra, y de tu nombre a ti cantará. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra, y de tu nombre a ti cantará. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra, y de tu nombre a ti cantará. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra, y de tu nombre a ti cantará. Aclamemos al Señor. Gracias, Señor. Gracias por la libertad que hay en tu presencia, Jesús. Te adoramos. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Rey Jesús. Fuerte para Él. Gracias, Amén. Señor, por tu amor, Señor. Gracias por esta oración, Señor. Estamos alegres, Señor. Queremos darte gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo vivía en este mundo sin Dios, sin esperanza, apartado de ti, oh Cristo, en ignorancia. Me diste vida estando muerta en mis pecados. Eres tan misericordioso, me amaste tanto. Celebro el día en que escuché tu verdad y conocí al único Dios que puede salvar. Me hiciste justo ante tus ojos, Señor, y por tu muerte en la cruz hoy puedo ser tu amigo herido. Fuiste por mi perdedor, por tu sangre tengo redención. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me
Señor está aquí, podemos entrar en su presencia y alabarle. Porque todo lo que respira, ¿cuántos respiran aquí? Vamos a alabarle entonces. Él nos ha dado aliento de vida para exaltar su nombre. Tu corazón, alaba a Jehová desde los cielos. Alaba de las alturas al Rey. Ángeles y serafines todos cantan. ¿A quién, mis hermanos? Al Cordero que es digno de adorar. Alza tus manos y dile conmigo. Alaba a todos los siervos del Señor. Amén. Los redimidos por su sangre alabar. Que todo lo que respira alabe al Señor. Que todo nuestro ser le dé gloria. Quiero dar continuidad a la serie. Ya son aproximadamente 14 temas que llevamos en cuanto a venga a nosotros tu reino. Y hoy vamos a darle continuidad a lo que estamos hablando referente a este reino que se ha establecido en esta tierra. Y vamos a pedirle al Señor que venga a hablar a nuestras vidas. ¿Le parece? Padre, nos ponemos de acuerdo, Señor, para que vengas a hablar a nuestros corazones. Que tú seas, Señor, trayendo un refresco a nuestras vidas. Que tu palabra se haga viva en nosotros y que en todo momento, Señor, la tomemos, Señor, como ese mensaje sabio, como esa sabiduría para nuestras vidas y que se muestre en nuestra forma de vivir. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo venga a obrar y a hacer ese reconocimiento de nuestras necesidades y que ahí también podamos encontrar ese descanso, Señor, para poder seguir haciendo tu obra. Utiliza, Señor, a este tu siervo para poder enseñar y traer este mensaje a nuestras vidas. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver un nuevo tema. ¿Quién no heredará el reino? Así se llama para aquellos que anotan. Y vamos a comenzar hablando de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una iglesia que se caracteriza o tiene algunas cosas importantes que debemos de mencionar referente a ella. La iglesia de Corinto se destaca por la riqueza de los dones del Espíritu Santo. Esa es una de las características de la iglesia de Corinto. Esto usted lo va usted a leer en 1 Corintios 1:7. Dentro del saludo que hace el apóstol Pablo en la misiva que les ha enviado, esa epístola que les manda a los habitantes de Corinto, habla específicamente de esto y dice: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta iglesia se caracterizaba porque en ella estaban todos los dones necesarios para que la iglesia se siguiera edificando. Eso es algo que muchas iglesias anhelan o anhelamos, que todos los dones se den. El don de administrar, el don de servir, el don de todos los dones que habla el Espíritu Santo que se han derramado sobre la iglesia como parte y formación del cuerpo de Cristo. Bien, sin embargo, dentro de estas dos cartas que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, también se destacan algunas actividades que evidenciaban grandes deficiencias de carácter en ellos. Había pleitos, había inmoralidad sexual y había un desorden cuando se llevaban a cabo las celebraciones, la Santa Cena. Los hermanos de Corintio estaban luchando con el medio ambiente que les rodeaba. Se encontraban rodeados de corrupción, de todo pecado concebible. Sentían una gran presión para poderse adaptar al medio en el que se encontraban. Déjeme darle un ejemplo. Dice: en el pasto, la piel del camaleón se vuelve verde. Encima de la tierra se transforma en color marrón. Este animal cambia según el ambiente. Muchas criaturas se adaptan a la naturaleza con el camuflaje que Dios les dio para ayudarlos a sobrevivir.
Para estos es natural adecuarse y adaptarse al medio ambiente, es un sistema de defensa. Y podemos distinguirlo no nada más en el camaleón, sino en algunos insectos que se tornan totalmente de acuerdo al ambiente y no los podemos apreciar a simple vista. Sin en cambio, para aquellos que nos llamamos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que somos nuevas criaturas, que hemos nacido de arriba y que hemos sido cambiados en nuestro interior, que tenemos nuevos valores, que en nosotros está una nueva vida, esta nueva vida confronta al mundo y choca con la moral del mundo. No aceptamos las cosas que el mundo hace, no podemos adaptarnos al medio ambiente, no podemos camuflajearnos entre ellos. De hecho, debemos de hacer el contraste entre lo que ellos viven y lo que nosotros vivimos. Es decir, no armonizamos mucho con el mundo. No podemos tomar ese tono de color del mundo tiene y hacerlo de nosotros. Más bien tendríamos que hacer el contraste a lo que la gente vive. La actitud del creyente frente al mundo es la de confrontar más que adaptarse. Somos llamados a confrontar el pecado y las cosas que suceden. Los miembros de la iglesia de Corintios sabían que eran libres en Cristo, pero ¿qué significaba esa libertad? ¿Cómo debían de ver o tratar de acuerdo a los ídolos o a la sexualidad? ¿Qué debían de hacer con respecto al matrimonio? ¿Cómo deberían tratar a las mujeres? ¿Cómo debían trabajar con esos dones del Espíritu Santo que habían sido derramados sobre ellos? Esta, más allá de ser alguna pregunta teológica, más bien entendemos que la iglesia estaba siendo socavada o minada o mermada por la inmoralidad del medio ambiente, por una inmadurez espiritual por parte de los miembros de la iglesia de Corintio. Es decir, la iglesia de Corintio estaba siendo reprobada en su actitud. Si podemos leer esas dos cartas, vamos a encontrar estas grandes fallas que tenía la iglesia de Corinto. Por eso las escribe el apóstol Pablo a ellos. Habían reprobado el examen. Váyanme, por favor, acompáñenme a 1 Corintios 6:9, que es la cita que da pie al tema de esta mañana. 1 Corintios 6:9. ¿Está usted ahí? Dice la Escritura, con unos signos de interrogación: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por medio del Espíritu de nuestro Dios. La Nueva Traducción Viviente lo describe de esta manera, lo traduce de esta manera. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Y yo quiero hacer énfasis en esta oración: no se engañen a sí mismos. Y ahorita vamos a ver por qué. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos y practican homosexualidad, o los ladrones, o los avaros, o los borrachos, o los que insultan o estafan a la gente, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Al igual que cualquier parte de la Escritura, el contexto juega un papel sumamente importante. Esta solo es una parte, pero tiene unos versículos que le anteceden que son dignos de ser estudiados a la par de lo que estamos estudiando en este momento. No con la profundidad que quizás pudiéramos hacerlo, pero sí con el interés de que entendamos cuál era el propósito del apóstol Pablo de haber puesto esta parte de la Escritura aquí. Los versículos que le anteceden, podemos leer que Pablo está haciendo una exhortación
leemos que él recrimina la actitud de la iglesia ante ciertas diferencias que están surgiendo en medio de esta. También le anteceden a ello la exhortación que recibe la iglesia en todo el capítulo 5 sobre una inmoralidad sexual. Pero específicamente en este capítulo 6 hace énfasis en una falta de sabiduría dentro de la iglesia para solucionar conflictos internos. De manera que los miembros de la iglesia asistían a tribunales que no eran de la iglesia para que juzgaran algunos asuntos referentes a ellos. Es decir, asistían a tribunales seculares, paganos o del mundo. Vaya por favor a 1 Corintios 6:1. Ahí mismo donde estábamos, solo un poquito anterior, y dice la Escritura: cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? Trasládese por favor al versículo 5. Escuche esto. Digo esto para que se avergüencen, dice. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. Los creyentes de Corintio estaban tan acostumbrados a discutir, a polemizar, que se llevaban unos a otros a los tribunales. Llevaban a esto porque tenían una actitud egoísta. Tenían hábitos egoístas, no conforme a su nueva vida creyente. Esto no solo estaba mal desde la perspectiva espiritual, sino que prácticamente esto era innecesario que fuera llevado a cabo. Habían sucumbido ante la costumbre de los griegos. Recuerde que esta iglesia se levanta en la ciudad de Corinto, pero la influencia de los griegos era demasiado fuerte en ese lugar. Y bueno, los griegos tenían esa costumbre. A ellos les encantaba discutir. Todos les gustaba llevar ante el tribunal sus causas. Entonces, sucedía que cuando había un pleito, se recurría a tener a alguien que estuviera parte del pleito para que tomara ese arbitraje entre uno y el otro. Se buscaban después, si no se solucionaba con ese arbitraje, otras dos opiniones más. Pero si esa situación no se solucionaba, esa era una costumbre dentro del pueblo griego, pero si no se solucionaba nada, lo llevaban a un tribunal que se llamaba el Tribunal de los 40. Y si ese problema no se solucionaba ahí, lo llevaban a otro tribunal que estaba compuesto por 200 ciudadanos. Y si tampoco ahí se solucionaba, se llevaban a un tribunal entre 400 personas. Y ahí tenía que resolverse el pleito. Observe cómo llevaban esta demanda en un camino largo y tortuoso solo para recibir la razón. Dentro del trasfondo que existe y dentro de la conquista que sufre el pueblo de Israel, bueno, Roma le permite a los judíos tener sus propios tribunales y que apliquen su propia justicia. Eso es algo que se vio bien. Entonces, el reclamo del apóstol Pablo es referente a esto. Dice: ¿por qué si ustedes pueden ejercer y tienen el derecho de ejercer esa justicia dentro de la iglesia, por qué van a tribunales seculares a que ellos les atiendan o les solucionen sus problemas? Dice que no hay alguien que sea suficientemente sabio para dar un buen consejo. Pablo no está menospreciando el sistema legal del pueblo griego, sino en cambio sí hace una referencia que es una vergüenza que un creyente vaya dentro de un tribunal a atender una justicia, a pedir justicia. Él no está de acuerdo que los jueces paganos
juzguen pleitos entre hermanos. Estos problemas estas diferencias deberían de solucionarse dentro de la familia de Dios, y así o de esa forma evitar la vergüenza de demandas entre ellos y que esto se avergonzara. Mira, son hermanos y andan peleando. ¿Ha escuchado eso? Eso es avergonzante. Estamos anunciando al mundo que nosotros no tenemos ni compasión, ni podemos perdonar, ni podemos pasar por alto la ofensa, ni podemos entender o ponernos de acuerdo entre nosotros. No es muy diferente a lo que podemos vivir en la actualidad, ¿está de acuerdo? Nosotros deberíamos de evitar a toda costa caer en este tipo de condiciones. El hecho de ser cristiano es la razón más poderosa para sentarnos con nuestros adversarios y solucionar por la vía pacífica cualquier conflicto. Es una actitud de carácter que deberían de manifestar el pueblo de Corinto. Esta exhortación bien valdría la pena abordarla a profundidad. No es parte del tema, pero sí lo creo demasiado importante. Actitudes como estas deben de ser quitadas de nosotros. Tenemos que trabajar en esto, entre el compromiso de un hermano con otro y decir: no, hermano, no tengo por qué firmarte un papel, te estoy dando mi palabra. Y la palabra entre los hermanos debería de ser suficiente, porque no dice que tú sí sea sí, tú no sea no. ¿No deberíamos de tener esa actitud entre nosotros? ¿No dice que hablamos de hablar que tendríamos que pasar por alto la ofensa? En una parte de esta escritura que estamos leyendo dice: mejor deberías de permitir que te defraudaran, dice. Así lo dice. Mejor deberías de permitir que te defraudaran a pasar la vergüenza de tener que ir ante un tribunal por una cosa como esta. Es más importante el testimonio que damos que a veces la situación que estamos viviendo. Y tendremos que analizar este punto. No alcanzamos, no abordé el tema en la totalidad, pero es algo que bien valdría la pena volver a tomar en otro punto. Este es el contexto. Ellos habían sido influenciados de esta manera y hoy estaban llevando esas necesidades delante de algunos juzgados que no eran para ellos. Pero es precisamente en el capítulo 9 cuando Pablo realiza esta pregunta reflexiva. ¿No se dan cuenta de los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Más que una pregunta reflexiva, es una pregunta como que cuando ya le enseñamos a nuestros hijos algo y le preguntamos: ¿no te había dicho ya eso? ¿O acaso lo desconocías? En realidad este sentido tiene esta pregunta. Algunas versiones desde la Biblia hablan, dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Los injustos es alguien malo, perverso, malvado, traicionero, pagano, injusto. Es como se traduce esa palabra. Es la raíz. Es decir, aquellos que hacen estas actitudes o que tienen esas actitudes no heredarán el reino de Dios. El apóstol da por sentado que los corintios ya deben de estar enterados de las demandas del evangelio. A ellos ya les fue predicado el evangelio y les fue enseñado. Acabamos de ver que tienen los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, no han entendido a plenitud el evangelio de Jesucristo. Él ya les había hablado al respecto. Él es su padre. Él sembró esa iglesia, Él hizo crecer esa iglesia. Muchos pudiéramos creer que esta simple expresión se habla del cielo. No heredarán el reino del cielo. Sin embargo, es más lógico pensar que el apóstol está abordando este tema desde la perspectiva del reino de Dios y su gobierno en este mundo. El control que él ejerce en este mundo, el dominio que tiene sobre los suyos. Esa es la perspectiva de la cual tenemos que analizar este texto. Él es el rey, ¿no es cierto?
lo cantamos, lo decimos, lo proclamamos. Entonces nosotros, como súbditos de nuestro Rey, debemos de obedecerle y someternos a su voluntad. Su reino es eterno. Y hoy lo vemos palpable, ya lo hemos hablado desde este púlpito. Este reino, que en algún momento será el reino que estaremos con Él, se extiende en este mundo y lo vemos palpable cada que una persona llega a los pies de Cristo y lo podemos ver en su manifiesto. Pero ¿por qué hace esta reflexión el apóstol Pablo? La realidad es que los corintios se engañaban a sí mismos respecto a algunas demandas morales que Dios hace. Había algunos de ellos que se convencían de que Dios no tomaba en serio algunas exigencias morales. ¿Les suena? Dios no va a bajar su estándar moral para que nosotros nos sintamos a gusto. No va a dejar de llamar pecado lo que se llama pecado porque nos incomoda los oídos. El pecado es pecado. Y lo que es escrito en la palabra de Dios y esta lista que acabamos de leer, para Él, para el Señor, para nuestro Dios, es pecado. No le demos vuelta. Dice, no se engañen a sí mismos. El propósito no es darnos una larga lista de pecados que pudieran indicar que una persona puede perder su salvación. Ojo, una cosa es practicar el pecado y otra cosa es caer en pecado. Dice, aquellos que practican estas cosas. Los que practican estas cosas pudiéramos llamar que esas personas no han entendido el Evangelio de Jesús. No existe un pecado que pueda hacer perder tu salvación si verdaderamente has reconocido. La salvación es un regalo de Dios. Y las evidencias de nuestra parte deben de ser esa transformación que sufrimos. Más bien aquí nos está dando un buen catálogo de pecados típicos de una persona que no es salva. Es decir, que si alguien practica estos pecados, es una fuerte evidencia de que esa persona no ha entendido el Evangelio. Estas personas, dice la Escritura, no yo, no heredarán el reino de Dios. Porque no están en una posición correcta enfrente de Dios. Están fuera del reino. Están fuera de la esfera de la salvación. La aplicación para todos nosotros debe de ser clara. Pregunta el apóstol Pablo a los corintios: ¿por qué entonces siguen viviendo como los inconversos, como los injustos? ¿Por qué siguen cayendo en la vieja manera de vivir? Esa vida de la cual Cristo les ha rescatado. ¿Por qué siguen viviendo de esa misma forma? Les pregunta a los corintios. ¿Por qué continúan con esas prácticas? ¿Por qué siguen antiguas normas? Sus viejos motivos egoístas. ¿Por qué? Eso solo es un cuadro tenebroso de una civilización corrompida, en medio de la cual la iglesia de Corintio estaba creciendo. Un creyente es una nueva creación, con un nuevo ser interior, formado según una naturaleza divina, y ya no debe de tener relación con el pecado. Escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro 1:4, acompáñenme por favor. ¿Está ahí? Y debido
a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y que escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Una nueva naturaleza divina está en usted y en mí. Entonces debemos de hacer obras correspondientes a esa nueva naturaleza. La carne puede llegar a ser un dominante en la vida de un cristiano que es desobediente, de modo que él puede tener la apariencia de ser un inconverso. Escuche esto, La carne puede llegar a dominarnos de tal manera y hacernos personas desobedientes a la palabra de Dios, de modo que parezcamos que somos verdaderamente inconversos. Aun cuando ya hemos entendido el Evangelio, aun cuando sabemos de la salvación, aun cuando todo lo que se nos ha predicado, nuestra actitud o nuestro comportamiento no hace más que evidenciar que, bueno, más bien nos parecemos a los inconversos que a los creyentes. ¿No será eso una actitud camaleónica como la que le acabo de leer? Nos disfrazamos entre el mundo. Y cuando se extraña dicen, ¿tú eres cristiano? Órale, no sabía. No debería decir, no, él es cristiano. Esa es la expresión que debería de darse. Engañarnos a nosotros mismos es creer que lo que hacemos no está mal. No puede ser pecado. Yo creo que Dios está exagerando en algunas cosas. Mucha gente lo hace. Conozco muchas personas que constantemente practican o hacen muchas cosas, esos y otros pecados. Sin embargo, ¿qué creen? Ellos están seguros de que Dios está con ellos, que Dios les puede bendecir, que Dios les puede ayudar, que Dios escucha sus oraciones. Usted dígame si esto es verdad. No puede ser verdad. Esto no puede ser verdad. Dios no exagera. A lo que a nosotros parece algo castrante o difícil o limitante para nuestras vidas son reglas o normas para nuestra seguridad, para salvaguardar nuestra vida. Sin lugar a duda, uno de los grandes peligros que existen es creer que somos algo que no somos. Porque cuando descubrimos, si logramos descubrirlo, grande será la decepción. Tomando esta expresión que hace el apóstol Pablo y trasladando esta pregunta hacia la actualidad, hago lo siguiente: ¿cuántos creyentes viven o practican estos pecados y en su mente creen que no ofenden a Dios? ¿Cuántos se engañan a sí mismos creyendo que lo que hacen no ofende a Dios? Basta solo un pequeño paseo por las noticias para darnos cuenta hacia dónde va la corriente del mundo, para darnos cuenta del engaño que ejerce Satanás sobre las mentes de las personas, incluso la mente de algunos creyentes, para hacerles pensar que Dios bajará su estándar moral. Dios es santo 3 veces. No se equivocaron en la Biblia. Dice santo, 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 porque es 3 veces santo. ¿Por qué entonces tendríamos que pensar que va a tener una actitud permisiva ante el pecado? Dios no va a tener una actitud permisiva ante el pecado. No nos autoengañemos. En el diario El Mundo de España, en su publicación del 19 de abril de 2019, se menciona en un reportaje que le hicieron al Papa Francisco. Quien rechaza a los homosexuales no tiene corazón humano, dice. Así dice el encabezado del reportaje. Usted lo puede buscar en internet,
Y le voy a citar algunas frases que aparecieron ahí. No importa quién seas o cómo vivas tu vida, no pierdes tu dignidad. El Papa le aclara que no está juzgando la homosexualidad de la persona que está, porque es una entrevista que realizan y él está refiriéndose a una persona que se le acercó. Él no está juzgando la homosexualidad, que la humanidad es más importante que las diferencias de orientación sexual. En ese mismo comunicado dice: las personas homosexuales tienen derecho de estar con una familia. Escuche esto: son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. En otro reportaje que realiza la BBC, fechado el 30 de abril del 2012, habla sobre un gran crecimiento de las iglesias inclusivas en Brasil. Como un discurso que pregona la tolerancia. Estas iglesias permiten la manifestación de fe tradicional cristiana con independencia de la orientación sexual de sus miembros. Dentro de una iglesia le estoy hablando, Y por último, para no entrar en más detalles, porque de estos hay muchos en la red, el periódico New York Times, un artículo fechado el 7 de abril del 2015, titulado "La homosexualidad y el cristianismo no tienen por qué estar en conflicto", del cual tomo algunos fragmentos que quiero leerle esta mañana. Dice así: pero a fin de cuentas, seguir viendo a gays, lesbianas y bisexuales como pecadores es una decisión, es una elección, dice. Es darle prioridad a mensajes desprestigiados, de textos antiguos, sobre todo, que no se ha aprendido desde entonces, como si se hubiera detenido el tiempo y los avances de la ciencia y el conocimiento no significaran nada. El concepto humano de lo que es pecaminoso ha cambiado con el tiempo, dice esta persona. Cita a un cristiano evangélico que enseña en una universidad de Mercer en Estados Unidos, es maestro en teología. Él refuta abiertamente la censura que hace su fe a las relaciones del mismo sexo. Un maestro de teología. Los cristianos también se han apartado de las escrituras en lo que refiere a los roles de género. En Estados Unidos se ha abandonado la idea de que las mujeres son de segunda clase y están subordinadas al hombre, aunque la Biblia claramente enseña esto. ¿Se fija cómo han trastornado la verdad? Observa cómo le dan el enfoque que ellos quieren. La Biblia ha cambiado. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Que no nos guste, pues no es para que nos guste, es para que la obedezcamos, porque muchas cosas que encontramos en ella verdaderamente nos cuestan trabajo hacer. Dijera, tienes que perdonar a tu hermano, sí, pues, pero no me ayuda, pues que me eche la mano, ¿no? O sea, pues oye, pero no me ayuda nada. Dos citas más, nada más para terminar esto. Escuchen, la religión va a ser el último bastión y el refugio más terco de la homofobia. Yo espero que sí, y no de la homofobia, sino de los roles que Dios estableció en el jardín del Edén, aquel cuando creó al hombre y a la mujer, que seamos defensores de esos roles.
Yo espero que sí, que sigamos siendo un bastión verdaderamente de la verdad y que la verdad siga permaneciendo. Eso es lo importante. El 62% de los protestantes blancos de denominaciones tradicionales apoyan el matrimonio homosexual. Y el 62%. El 38% de los protestantes negros, el 35% de los protestantes hispanos. El 28% de los protestantes evangélicos blancos están a favor de esto. Existe una gran diferencia, y quiero hacer un punto aquí. Existe una gran diferencia entre la homofobia y estar en contra de lo que Dios ha estipulado en cuanto a relaciones sexuales permitidas. Yo no soy homofóbico. Yo tengo parientes homosexuales. Conozco, tengo amigos. Convivo con ellos. No los desprecio. Ellos también necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo los vamos a compartir si ni siquiera nos atrevemos a acercarnos a ellos? Hay una gran diferencia entre eso y en saber la verdad y expresarla. Todos los que están incluidos en este grupo necesitan escuchar de un Dios que puede liberarlos de la esclavitud de ese pecado, de ese y de todos. Sin en cambio, debemos de ser firmes en lo que dice la Escritura respecto a estos temas. Debemos de hablar con claridad de estos temas y decir: estos versículos traen luz. Para algunos, quisieran que esa hoja estuviera quitada de la Biblia, pero no la podemos quitar. Ahí está, para nuestro cuidado y nuestra atención. Podemos encontrar de esta lista 4 pecados que van contra la parte sexual de la persona: la fornicación, el adulterio, la homosexualidad y los que se acuestan con varones. 4 pecados que van contra la propiedad: el robo, la avaricia, la difamación y la estafa. El pecado de la idolatría, que va contra Dios, y el pecado de la borrachera, que va contra la integridad personal. Esos son los 10 que se mencionan en los que le acabo de leer. No solo la homosexualidad forma parte de esta serie de engaños o autoengaños que pueden tener. Podemos hablar también de un alto índice de infidelidades dentro de las iglesias. Los propios miembros han caído en esta práctica y dejan a sus esposas para casarse con alguna hermana de la propia congregación. No voy a hablar más. También podemos hablar de creyentes que tienen grandes problemas con el dinero, por la forma en la que conciben este dinero y de las cosas que son capaces de hacer para obtenerlo. Son capaces de vender sus principios morales cristianos por obtener dinero. Eso es la estafa. No se concibe, no es congruente con una vida creyente, una vida que obre de esta manera. Y el problema es el dinero, no hay otra. Tampoco se concibe que se tengan que poner dentro de las iglesias protecciones para que los mismos miembros no se lleven las cosas. ¿Qué acaso no es robar? Deberíamos de cuidarnos de los de afuera, no cuidarnos de los de adentro.
Entonces no se concibe que dentro de la iglesia pues tengamos que tomar medidas, o sea, tengan que tomar medidas, no por las personas que nos visitan, sino por los propios miembros que se llevan las cosas. Podríamos describir ampliamente cada uno de estos 10. Esta lista nos da para mucho. Y la injerencia que tienen cada uno de ellos sobre la vida del creyente. Muchos de esos no necesitan explicación. Si le digo de un borracho, usted lo entiende perfectamente. No necesito explicarle que es un borracho, ¿está de acuerdo? Y de las consecuencias que trae el alcohol sobre la vida. Muchos de ellos ya lo vivimos y sabemos y experimentamos de eso. El Señor nos ha librado de esa situación. Pero en eso no necesitan explicaciones. Esta lista de pecados que aparecen no es exhaustiva, sino en cambio presentan los principales pecados de tipo moral. Esas características que han tenido las sociedades impías, esas que no deberían de caracterizar a una comunidad de rescatados, de redimidos por Dios. Esas evidencias no deberían de estar en ellos. Algunos creyentes de Corintio habían caído en estas prácticas. Si bien es cierto, no se puede culpar a toda la congregación, que todos vivían en esta condición, había ciertas cosas que estaban ahí. Es cierto, el ambiente cultural era una presión fuerte para la iglesia de Corinto. La sociedad griega se conocía por las muchas ofensas catalogadas por Pablo. En esta lista y en la lista del capítulo 5 de esta misma carta de Primera de Corintios. Dentro de Grecia, la homosexualidad era una de las prácticas preferidas. Y cuando estaba desarrollando el tema, la verdad es que dan muchísimos ejemplos. Dije, no, o sea, no tiene caso, o sea, no hay razón para exponer todo esto. Pero cosas que verdaderamente son asombrosas, que desde la antigüedad ya estaban manejándose. Los miembros de la iglesia de Corinto habían permitido y continuado con estas prácticas, de modo que se seguían contaminando con estas acciones indeseables, eso que habían tomado del mundo. Toda injusticia es pecado y todo pecado reinante. Es más, todo pecado actual, cometido deliberadamente y del cual no nos arrepentimos, nos excluye del reino de Dios. Algunos hombres tienen la tendencia a jactarse de que Dios es como ellos y que pueden vivir en pecado y sin embargo morir en Cristo. Pueden llevar una vida como hijos del diablo y sin embargo ir al cielo como hijos de Dios. Eso no es verdad. Eso es el autoengaño. Todo esto es un engaño. Tengamos en cuenta que es una gran preocupación por la humanidad que se engaña a sí mismo en asuntos del alma. No podemos esperar que sembramos para la carne y cosechemos para el espíritu. Eso es imposible. No se engañen, no yerren, dice Pablo. Estas palabras llegan como un reflector a nuestros propios corazones. Si yo deseo heredar el reino de Dios, estas cosas deben de estar fuera de mi vida y debo de escudriñarme a mí mismo si no hay algo de esto en mí todavía. No nos equivoquemos. La posición que hoy tenemos en santidad es cierto, comienza con esa conversión, con ese regalo, ese favor de Dios en el cual llegamos. Sin en cambio, debe de transformarse y cambiarse en una forma de vivir. No es suficiente, no alcanza. Tenemos que dar evidencia.
Y esa evidencia es ese cambio. Los que verdaderamente han sido lavados y santificados son aquellos que resisten esos deseos de la carne y se someten a la dirección del Espíritu Santo. Dentro del cristianismo, la combinación es la justificación que ha sido por gracia y la santificación, que es la tarea que nos corresponde a nosotros. Ambas conforman la vida de un creyente. Pablo enfatizó a los corintios que un pueblo santo tiene que vivir una vida santa. Spurgeon, un predicador muy famoso, escribe o da una prédica referente a Hebreos 12:14 y dice o cito yo lo que menciona: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la cita. Él menciona: si usted se emborracha, jura o engaña en los negocios, no hable de ser cristiano. Usted va por el mismo camino que Judas Iscariote. Aquellos que no tienen santidad, y por supuesto no hay moralidad en ellos, porque hay una moralidad que debe de llevarnos, hay cosas que la palabra de Dios no es muy clara, pero la moralidad cristiana debe de florecer en ese momento. Actuar en lo correcto, hacer lo correcto, agrada a Dios lo que estoy haciendo, es de Dios lo que estoy haciendo. Aquellos que no tienen esa moralidad no pueden ver el reino de Dios, no podrán ver el resto de nuestro Dios. Debemos de tener mucho cuidado de no estar entre los que dicen conocer a Dios, pero lo niegan con su comportamiento. Escribe el apóstol Pablo a su discípulo Tito en Tito 1:6, acompáñeme por favor, 16, perdón. Tito 1:16. ¿Está ahí? Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer lo bueno. En contraste a esto, actitud pecaminosa, encontramos aquellos que son mencionados por el Señor en su Sermón del Monte, en Mateo 5:8. Aquellas bienaventuranzas, ¿recuerdan? Vaya ahí, por favor. ¿Qué dice? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué dice? Porque verán a Dios. Entonces, he ahí la clave, ¿verdad? Si usted quiere ver a Dios, debe tener un limpio corazón. Y el apóstol Pablo cierra esta serie de exhortaciones con estas palabras que nos traen aliento a todos nosotros. Vaya a 1 Corintios 6:11, que es la segunda parte de esta escritura. 1 Corintios 6:11, que es la cita con la cual estamos llevando a cabo el estudio, y dice así: algunos de ustedes antes eran así, dice, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta es la obra de regeneración en nuestras vidas. Antes éramos así. Entonces, si antes éramos así, quizás deberíamos de tener misericordia por aquellos que están viviendo una situación así. No pasar por alto el pecado es correcto, pero saber que de ahí también fuimos rescatados nosotros. Pablo recuerda entonces el cambio que produce el Evangelio de Jesucristo y la gracia de Dios sobre todos los creyentes. Así eran ustedes, dice, pecadores, como esos
los que están en la lista que acaban de leer. Debemos de tener en cuenta que algunos son eminentemente buenos después de su conversión, evidenciando lo malvado que eran antes. Qué glorioso cambio hace la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Alguien puede testificar eso? Sí, yo puedo testificar eso. El poder de la gracia de Dios cambió mi vida. No sé la suya. Así eran algunos de vosotros, dicen, pero ahora son lavados, son santificados, son justificados en el nombre de Cristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Tengamos en cuenta que la maldad de los hombres antes de la conversión no es un impedimento para su regeneración y la reconciliación con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos desechar a nadie. Aun cuando ve usted el pecador más vil, de ese tiene misericordia Dios. Y le digo que nosotros no alcanzamos a comprender eso, porque quisiéramos muchas veces que sobre su vida fuera juicio en vez de misericordia, pero no va a ser así. Dios extiende su misericordia aún para ellos. Lo hizo con nosotros, ¿por qué no habría de hacerlo con ellos? Nuestra justificación se debe al mérito de Cristo en la cruz. Nuestra santificación es la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero deben de ir juntos. Creemos en Cristo y permitimos que la obra del Espíritu Santo venga a nuestras vidas y transforme nuestra forma de ser. El poder del Evangelio sigue siendo el mismo de aquel entonces en la iglesia de Corintio y hoy en la actualidad. Una persona no puede cambiar, pero Cristo sí lo puede cambiar. A este mundo, consciente de un diluvio de decadencia que no ha podido parar, llegó el radiante poder del Evangelio para que se levantara victorioso y pudiera hacer cosas nuevas en la vida de todos los creyentes. He aquí algunos versículos que nos hacen reflexionar y nos invitan a vivir una vida santa, con una verdadera orientación, con actitudes y comportamientos de acuerdo a lo que dice Dios. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1, esa fue la que acabamos de leer. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que se presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Anótele nada más, se lo leo. Hebreos 12:14. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Va a ser segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2:21. Quiero cerrar de esta manera, esta mañana, esta enseñanza. Corinto era una sociedad permisiva, con una filosofía, es decir, con una forma de pensar muy similar a la que actualmente tiene el mundo. Ellos utilizaron esa parte de la escritura que decía todo me es lícito, pero no terminaron de decir
que no todo me conviene, ¿verdad? Entonces, dentro de ese todo me es lícito, se refugiaron y decían, pues todo me es permitido. El Señor creó la sexualidad, yo tengo que disfrutarla y debo disfrutarla a plenitud, como a mí bien me parezca. Si bien es cierto, el Señor nos formó con esa sexualidad y con un propósito de esa sexualidad, porque es el propósito de que esa sexualidad se ejerza dentro del matrimonio, ¿sí? Esa permisibilidad que tiene el Señor lo dio para que se usara de una forma natural, no para llegar a esta perversión que tenía el pueblo de Corinto. Debido a la enorme presión social que se ejercía sobre ello, o que se ejerce en la actualidad, pues vemos acciones como estas, en donde la gente dice, yo tengo derecho a hacer lo que a mí bien me plazca, lo que a mí mejor me convenga, lo que yo crea que es lo mejor. No afecto a nadie, puedo vivir practicando lo que yo quiera sin pagar ninguna consecuencia. Esto no es verdad. Usted sabe bien, conoce, que no podemos razonar de esta manera. Bueno, al menos los hijos de Dios no podemos razonar de esta manera. Si usted y yo hemos llegado al conocimiento de la verdad, reconocemos el sacrificio de Jesús, reconocemos que nuestros pecados han sido perdonados y hemos llamado a Jesucristo nuestro Señor, entonces estamos llamados a obedecer y a continuar este proceso de santificación todos los días. Estamos llamados a no ser llevados por el medio ambiente, por opiniones, por estudios, por comentarios, aún por su propio corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Nuestros sentimientos pueden jugarnos una muy mala pasada. Escuche, siento en mi corazón que esto está bien y lo voy a hacer. Permítame decirle esto: si lo que usted siente en su corazón contraviene la palabra de Dios, usted está siendo desobediente. Así de sencillo. No es que yo siento en mi corazón que sí puedo hacerlo. Analízalo. ¿Dice la palabra de Dios que puedes hacerlo? Hazlo. Si te dice, no hagas caso a tu corazón. Nuestros sentimientos son engañosos. Estamos contentos o estamos enojados o estamos y nos volvemos volubles, cambiantes. No podemos vivir como nos plazca y aún así heredar el reino de Dios. Si deseo verdaderamente heredar el reino de Dios, debo de escudriñar mi propia alma. ¿Qué hay en mí? ¿Hay algo de esto en mí? No nos enfoquemos en la homosexualidad. Quizás usted no tenga esa deficiencia o ese pecado o esa situación, pero sí está una lista. Hay otra parte que también dice, y pecados semejantes a este. O sea, quiere decir que no alcanza pues a poner todos. No se dejen engañar, dice Pablo. Ustedes bien saben lo que hacen, lo malo. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán del reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Póngase de pie, por favor. Cuando leía esta parte de la Escritura para desarrollar el tema, la palabra que impactó para mí fue: no se engañen. Eso fue lo que a mí marcó. O sea, no nos hagamos a la idea, no pensemos que,
No creamos que estamos actuando de una forma incorrecta si sabemos que contraviene lo que dice la palabra de Dios. Estamos obrando mal. Pero tenemos un Dios de misericordia. Y hoy estamos aquí, tenemos la oportunidad de ¿qué? Pues de pedirle perdón a Dios. Y decirle, Señor, ayúdame. He estado batallando, tengo tanto tiempo trabajando con esto, tengo tanto tiempo, Señor, y no puedo abandonar este pecado. Ahí lo tengo, Señor. Ayúdame, te necesito para poder verdaderamente vivir una vida que hable de ti, que sea una evidencia de una vida creyente. Las exhortaciones que recibimos por medio de esta enseñanza es la de no amoldarnos a este mundo. Ella nos muestra estas razones. La cantidad y la calidad moral de cada creyente es la verdadera evidencia de una vida transformada. No es el conocimiento. Conozco gente que sabe perfectamente la palabra de Dios, pero no puede aplicarla en su vida. Esa es la calidad y la cantidad que espera el Señor de nosotros. Practicar lo que conocemos de la palabra. No es conocimiento, no son habilidades, no son dones. Es obediencia, es carácter transformado. Eso marca la vida de un creyente. No sucumbamos ante el engaño de que podemos vivir como nos plazca, cumpliendo de manera parcial una obediencia total que nos pide Dios. No seleccionemos versículos de la Biblia que se adapten para nosotros. Apliquemos la palabra de Dios completa sobre nuestras vidas. La extensiva lista de pecados que son mencionados en esta parte nos advierte del peligro de diluir a tal grado estas enseñanzas que la gente pueda sentirse que se ofende. No podemos diluir una verdad. No podemos decirlo o negar lo que dice la Escritura. Corremos un grave peligro si vivimos en base a opiniones, incluida la nuestra, anteponiendo a la obediencia a la palabra de Dios, porque nosotros mismos podemos ser engañados. El Evangelio de Jesucristo tiene el mismo poder de transformar, de cambiar, de limpiar. Esto eran algunos de ustedes, dice. Para la gloria de Dios, sí, eso éramos. Pero hemos sido comprados a precio de sangre y debemos de hacer lo correcto para que todo lo que hagamos sea para su gloria. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana y te bendecimos. Gracias, Señor, por traernos luz a nuestro entendimiento. Ayúdanos a comprender, Dios Todopoderoso, que en la obediencia está la verdadera adoración, el verdadero amor hacia ti. Padre, que nuestras opiniones no se sobrepongan a la verdad de tu palabra. Que el mundo, Señor, que trata de agobiarnos con sus comentarios y sugerencias, Señor, no nos haga doblarnos ante sus opiniones. Que nosotros llevemos la luz sabiamente. Que podamos llevar una palabra sabiamente, Señor. Que en todo momento, Señor, podamos dar un testimonio verdadero de corazones convertidos. Bendigo la vida de mis hermanos. Te doy gracias por su vida, Señor. Acompáñalos, llévalos con bien. Ahora, Señor, ayúdales a cumplir la segunda parte de esta enseñanza. Vivir lo que hoy hemos aprendido. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.